Mi nombre es José Ramírez, tengo 80 años y soy de Guadalajara, México. He servido 62 años dentro de la luz del mundo creyendo que caminaba junto a Dios, pero con el tiempo comprendí que también caminaba entre las sombras. Vi la gloria que todos adoraban, pero tras esa luz descubrí un fuego que consumía silenciosamente a quienes más creían. Hoy hablo no para juzgar, sino porque el peso de lo que callé ya no me deja respirar. Vi cosas que muchos niegan, cosas ocultas bajo el nombre de la fe, y, a mi edad, ya no tengo miedo, solo tengo la verdad. Antes de continuar, quiero preguntarte algo, comenta sobre tu ciudad y país. Quiero saber hasta dónde llega mi voz. Deja tu me gusta si crees que la verdad merece ser dicha y suscribir, porque lo que voy a revelar ahora no es un atentado, es un testimonio de lo que muchos vieron, pero pocos tuvieron el coraje de contar. Nací entre los muros del templo, di mis primeros pasos entre bancos de madera y cánticos que resonaban como promesas celestiales. Mi madre me llevaba en brazos a la congregación cuando era bebé, y dicen que me dormí con el coro, esas voces que parecían provenir de los mismos ángeles. Crecí creyendo que este era el lugar más puro de la tierra. Cada himno era una oración, cada ministro una extensión de Dios, cada palabra pronunciada en el altar, una verdad absoluta. No conocía otro mundo que ese, y para mí, el templo no era un edificio, era el cielo mismo bajado a la tierra. Recuerdo las mañanas de domingo, cuando la luz se filtraba a través de las vidrieras y caía sobre los rostros de los fieles. Las mujeres, con sus velos blancos, parecían figuras celestiales. Los hombres, de traje y miradas fijas, irradiaban la confianza de quienes sirven a un propósito eterno. Observé todo con los ojos de un niño y me sentí orgulloso de formar parte de ese pueblo elegido. Creciendo en la luz del mundo, me dijeron que era un privilegio concedido a unos pocos, una herencia espiritual que me marcaría para siempre. Mi padre repetía con devoción, somos la familia de Dios. No hay nada más grande que servir al siervo, y yo le creía. Lloraba durante los servicios, y ver a un hombre llorar ante el altar me hacía pensar que allí habitaba algo divino. Quería ser como él, sentir la misma emoción al escuchar el nombre del siervo de Dios en los festivales espirituales. Cuando el líder aparecía a lo lejos, la multitud vitoreaba como si el mismísimo Cristo hubiera descendido del cielo. La gente levantaba las manos, gritaba, lloraba, y yo, de niño, imitaba cada gesto. A los 6 años, ya me sabía de memoria los himnos principales y entendía que mi deber era obedecer. Obedecer era más importante que comprender. Cuando hacía preguntas, mi madre sonreía y decía, hijo, a Dios no se le cuestiona, se le obedece. Estas palabras se grabaron en mí como un mandamiento silencioso. La fe no se discutía, la fe se aceptaba, y yo lo aceptaba todo, con la inocencia de quien cree que el bien siempre viene del altar. Los recuerdos de mi infancia son dulces y amargos a la vez. Recuerdo el aroma de las flores en el templo, el brillo de las luces durante las celebraciones, las sonrisas de las hermanas que me daban dulces después de los servicios. Pero también recuerdo la rigidez, el miedo a equivocarme, la culpa que me inculcaron desde pequeña. Si hablaba demasiado alto, decían que estaba perturbando al Espíritu Santo. Si me distraía, era el diablo intentando desviarme. Así, aprendí que incluso mis pensamientos podían ser pecados. Había algo mágico en ese ambiente, pero también algo que me oprimía. Era una mezcla de amor y miedo. Las largas oraciones me hacían soñar con el cielo, pero las advertencias de los pastores me recordaban constantemente el infierno. Decían que fuera de la iglesia no había salvación, que el mundo era un desierto de perdición. Crecí, por lo tanto, sin derecho a imaginar otra vida. Todo lo puro, todo lo bueno, estaba dentro de esos muros, y fuera, solo oscuridad. Con el tiempo, conocí los rostros y las voces de los responsables. Sabía a quién se podía interrogar y a quién no se debía mirar a los ojos. Los ministros caminaban entre nosotros como reyes, y la gente los trataba como santos vivientes. Cada palabra de los siervó la multitud lloró y se arrodilló. Yo también lloré, sin entender por qué, simplemente porque todos lloraban.
Creía que este hombre tenía una conexión directa con Dios, que solo tenía que levantar la mano para que el cielo lo escuchara. La fe me moldeó y la abracé con devoción. A los 10 años, me eligieron para ayudar a limpiar el templo. Me sentí honrado. Cada banco que pulía, cada rincón que barría, era como tocar algo sagrado. Decían que hasta el polvo estaba bendecido, y yo lo creía. Una vez, mientras barría el pasillo central, escuché a un ministro decirle a otro: estos niños crecerán sin mancha, listos para servir. Ese día, me prometí ser fiel hasta la muerte, pero dentro de este fervor yacía una especie de ceguera. A cada regla, a cada doctrina impuesta, decía amén sin comprender. Cuando veía a la gente llorar arrepentida ante el altar, me decían que era el Espíritu Santo. Cuando veía a hermanos expulsados, por cuestionar algo, decían que era justicia divina, y así crecí creyendo que todo castigo era una bendición, que todo sufrimiento era una prueba de fe. Pasaron décadas, y esa fe infantil se convirtió en compromiso. Ya no era un niño, pero el templo seguía siendo mi hogar, mi mundo, mi universo. Mirando atrás, sexta toda una vida dedicada al servicio, la obediencia y la creencia de que pertenecía a las personas más cercanas a Dios. Pero había una sombra que no podía identificar, una sensación persistente que poco a poco comenzó a crecer dentro de mí, que algo andaba mal, incluso en medio de tanta santidad. Con el tiempo, me di cuenta de que la misma estructura que me había moldeado también me había aprisionado, que las palabras que me enseñaron a amar a Dios también me enseñaron a temer a los hombres, y que la fe que me había guiado desde la infancia había sido moldeada no solo por la esperanza, sino por la manipulación. Crecí creyendo que el templo era el cielo, hasta que descubrí que también podía ser una cárcel. Hoy, al mirar a ese niño que lo creía todo, siento ternura y dolor a la vez. Amaba con sinceridad, quería servir, quería ser bueno, pero nadie le dijo que la obediencia ciega puede volverse común y corriente, y que el amor a Dios nunca debe usarse para servir los intereses de nadie. El niño que creció en el templo creía que estaba creciendo hacia el cielo, pero en realidad, estaba siendo moldeado para nunca abandonarlo. En mi juventud, creí haber encontrado el verdadero propósito de mi vida. Después de tantos años de crecer en la iglesia, el templo ya no era solo un lugar donde oraba, sino el centro de mi mundo. Todo lo que hacía, cada respiración, cada sueño, giraba en torno a la idea del servicio. Servir a Dios, servir alto, siervo, para servir a la obra. Creía que la obediencia era la forma más pura del amor, y por eso me entregué en cuerpo y alma. Fui uno de los primeros jóvenes de mi generación en ser elegido para participar en campañas de evangelización. Recuerdo la emoción de viajar con mis hermanos, predicando de casa en casa, llevando luz a quienes, según decíamos, vivían en la oscuridad. Hablé con convicción, con lágrimas en los ojos, repitiendo las palabras que escuché de los ministros: solo hay un camino, una fe y un apóstol. La gente me escuchaba con respeto, y me sentí importante, elegido, especial. Había un fuego dentro de mí que me hacía olvidar el cansancio, el hambre e incluso la añoranza de mi familia. A los 20 años, me nombraron asistente ministerial. Para mí, este fue el mayor honor posible. Recuerdo el día que me puso la mano en el hombro y me dijo: José, el siervo ve en ti un corazón fiel. Estas palabras resonaron en mí como una revelación divina. Desde entonces, decidí que no habría nada más importante que servir con perfección. Me despertaba antes del amanecer, organizaba reuniones, ayudaba a los ancianos y nunca me quejaba. La iglesia era mi hogar, mi trabajo y mi oración. Las campañas espirituales fueron intensas. Recorrimos pequeños pueblos, dormimos en el suelo de casas humildes y comimos lo que los hermanos nos ofrecían. Pero nunca me había sentido tan vivo. Ver a la gente llorar, diciendo que habían encontrado la verdad, me hizo creer que realmente éramos parte de algo sagrado. Cada nuevo converso era una victoria espiritual, una medalla invisible que llevaba en el pecho. Y cuando regresamos a Guadalajara, el ministro nos presentó con orgullo ante el altar. Estos son los jóvenes que sirven al siervo inquieto, decía,
y todo el templo aplaudía. Yo creía que servir al siervo de Dios era como servir al mismo Cristo. Esta era la doctrina que siempre nos repetían: quien sirve al siervo, sirve a Dios. Quien obedece al siervo, obedece al Espíritu Santo. Y obedecí, sin rechistar. Si me pedían que viajara, iba. Si me pedían dinero, lo daba. Si me pedían que guardara silencio, callaba. Él creía que así se demostraba la fe. Los ministros me apreciaban, decían que era humilde, leal y dispuesta. Algunos incluso bromeaban diciendo que si seguía así, Dios me usaría en grande. Estas palabras me llenaban de orgullo, pero también de miedo, miedo a decepcionar. Vivía en constante vigilancia, intentando ser la creyente perfecta. Si decía algo malo, pasaba la noche orando y pidiendo perdón. Si dormía demasiado y me perdía una oración, ayunaba para purificar mi culpa. Con el tiempo, empecé a recibir mayores responsabilidades. Me asignaron ayudar con eventos oficiales, organizar ofrendas y recibir visitas importantes. Fue entonces cuando empecé a ver la otra cara de la iglesia, la del lujo, las apariencias y el poder. Los ministros viajaban en autos caros, se alojaban en hoteles de lujo y sus familias vivían con comodidad, mientras nosotros, los sirvientes, contábamos los centavos para la comida, pero me convencí de que ellos eran bendecidos por su servicio. Eso es lo que nos enseñaron, que a mayor posición, mayor gracia de Dios. Yo creía en todo. Cuando vi que trataban a un ministro como a un rey, me arrodillé y le agradecí por poder servirle. Cuando sexta el siervo al pasar, sentí un temblor en mi cuerpo, no de miedo, sino de reverencia. Decían que mirarlo era como ver el rostro de Cristo, y yo lo creía sinceramente. Había algo hipnótico en ese poder. Él habló, y todos lloraron. Él sonrió, y todos sonrieron. Y me pregunté, ¿cómo no voy a amar a un hombre así, si fue Dios quien lo eligió? En ese momento, ya no distinguía entre la fe y el deber. Todo estaba mezclado. La voz de siervo era la voz de Dios. La voluntad de la iglesia era la voluntad del cielo, y cualquier pensamiento que intentara contradecirla era rápidamente ahogado por la culpa. Tenía miedo incluso de mis propios pensamientos. Sí, aunque fuera por un segundo. Dudaba, sentía que traicionaba al Espíritu Santo. A los 30, me consideraban un modelo a seguir. Fiel, respetado, obediente. Muchos me buscaban en busca de consejo, y los pastores me ponían como modelo para los jóvenes. Aprendan de José, decían, él nunca pregunta, solo obedece. Y era cierto, no pedí, simplemente hice. Mi fe era un engranaje, y giraba en él sin darme cuenta de que también era prisionero. A veces, de noche, cuando el templo estaba vacío y reinaba el silencio, contemplaba el altar iluminado y me preguntaba en silencio, ¿de verdad sirvo a Dios, o solo a los hombres que dicen representarlo? Pero rápidamente desterraba ese pensamiento. Era peligroso pensar así. El miedo a perder la gracia divina me impedía hablar incluso conmigo mismo. Aún así, algo dentro de mí empezaba a resquebrajarse, una pequeña incomodidad, casi invisible, que no podía comprender. Seguí sirviendo, rezando, cantando, sonriendo, pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía que esta fe perfecta escondía grietas, y que, tal vez, servir ciegamente no era lo mismo que amar verdaderamente a Dios. Creí que servir al siervo era servir a Dios, hasta que entendí que la obediencia sin conciencia no es fe, es esclavitud. Con los años, me di cuenta de que la obediencia, que antes parecía una virtud, era en realidad la base de un sistema de control cuidadosamente construido. Dentro de la iglesia, todo estaba organizado para que nadie pensara por sí mismo. El pensamiento individual se consideraba una debilidad espiritual, y cualquier duda, por pequeña que fuera, se trataba como una semilla del diablo. El propio pensamiento es la voz del enemigo, decían los ministros con tono grave, y les creímos. Poco a poco, dejé de escuchar a mi propia conciencia y solo escuchaba las órdenes que venían del púlpito. Las confesiones públicas eran el ritual más humillante, a la vez, el instrumento de dominación más poderoso. Cada semana, alguien era llamado al altar para dar testimonio de su pecado delante de todos. Personas comunes, madres,
jóvenes, ancianos, se acercaban temblando, llorando, pidiendo perdón por haber pensado algo incorrecto, por llegar tarde a un servicio, por haber sentido ira o duda, y todos aplaudían, porque decían que el Espíritu Santo se había manifestado en su arrepentimiento. Yo también aplaudí, pero por dentro, algo me dolía, porque veía a gente destruirse ante el altar, no por pecados reales, sino por culpas inventadas, por pensamientos que nadie debía confesar. Con el tiempo, me di cuenta de que el miedo era el verdadero motor de la fe allí. Todo giraba en torno a él, el miedo a la desobediencia, el miedo a ser visto como rebelde, el miedo a perder la salvación. La gente no oraba por amor, oraba por miedo. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era vigilada. Los ministros lo sabían todo, a dónde íbamos, con quién hablábamos, qué decíamos. Si alguien se desviaba, pronto recibía la visita de los hermanos de apoyo, quienes decían preocuparse por sus almas, pero en realidad venían a recabar información. Las reuniones privadas eran otra especie de prisión. En ellas, el líder local hacía preguntas personales, a veces demasiado íntimas. ¿Has estado albergando pensamientos impuros? ¿Has dudado del siervo? ¿Has hablado con alguien que ya no está en la iglesia? Y, ante tantas miradas, nadie se atrevía a mentir. Cualquiera que dudara era visto como un pecador oculto. Yo mismo fui llamado a estas sesiones varias veces, y recuerdo el nudo que se me formaba en el estómago antes de entrar. Rezaba para que no me acusaran, para que no me malinterpretaran. No había escapatoria, incluso cuando no hacías nada. Siempre parecías culpable de algo. La disciplina era pública y cruel. Cualquiera que cuestionara una orden era humillado delante de los demás. Vi a hermanos llorar mientras el ministro gritaba que estaban contagiados por el espíritu de la soberbia. Vi a mujeres arrodilladas durante horas, pidiendo perdón por hablar sin permiso. Y lo más terrible es que todos aceptamos esto como parte de la purificación. El oro se prueba con fuego, decían, y aceptamos el fuego, incluso cuando nos quemaba el alma. Era un ambiente de vigilancia constante. Nada escapaba. Si alguien se cambiaba el corte de pelo, compraba ropa nueva o llegaba tarde, surgían preguntas de inmediato. ¿Te estás volviendo mundano? ¿Ya no sientes el mismo ardor? Incluso el tono de voz podía interpretarse como una señal de debilitamiento espiritual. Las mujeres vivían bajo la atenta mirada de sus hermanas encargadas, quienes controlaban su vestimenta, sus amistades e incluso sus emociones. Y los hombres eran vigilados por ministros, que veían el pecado incluso en silencio. Con el tiempo, el control se apoderó de mi mente. Ya no necesitaba un pastor que me vigilara, lo hacíamos nosotros mismos. Me vigilaba constantemente. Pensar era peligroso, cuestionar era mortal. Había noches en las que me despertaba, sobresaltado, pensando que había cometido un pecado con solo soñar con algo mundano. La culpa se había convertido en un segundo corazón dentro de mí, latiendo constantemente. Se predicaba la obediencia como la prueba suprema de la fe. Quien obedece sin pedir demuestra que tiene el Espíritu de Dios. Esta frase se repetía como un mantra. Con cada sermón, reforzaban esa idea. Siervo de Dios era infalible, sus palabras estaban por encima de las Escrituras. Y así, la figura humana se elevaba al nivel de lo divino. Cuando hablaba, nadie podía discrepar. Cuando se equivocaba, decían que Dios tenía un propósito. La perfección del líder era dogma, y dudar de ella era condenarse a la condenación eterna. Pasaron los años y me di cuenta de que la verdadera fe había sido reemplazada por una forma de esclavitud emocional. Las sonrisas en las reuniones ocultaban miedo. Las lágrimas en los himnos eran de angustia, no de arrepentimiento. Con cada nueva visita del siervo la gente temblaba, no de emoción, sino de pánico. Todos querían aparentar santidad, pues sabían que cualquier desliz podía acarrear un castigo público. Recuerdo un día en particular. Un hermano joven llamado Samuel preguntó durante una reunión por qué siervos se necesitaban autos tan caros para que Jesús pudiera caminar. Todo el templo quedó en silencio. El domingo siguiente, lo llamaron al altar, acusado de blasfemia y falta de respeto a la autoridad divina. Lo obligaron a arrodillarse ante todos, implorando perdón.
mientras su familia lloraba. Después de eso, nunca lo volvimos a ver. Dijeron que lo habían trasladado, pero en el fondo todos sabían lo que eso significaba. Después de ese episodio, aprendí que el silencio era más seguro que la verdad, y así viví muchos años, callada, obediente, con miedo de perder lo poco que aún creía tener. Lo más cruel fue ver cómo lo llamaban amor. El amor al siervo se demuestra con la obediencia, decían, pero ese amor sabía a su misión, obedecía por miedo, y el miedo me hacía creer que estaba siendo fiel. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que nos enseñaron a obedecer sin pensar, y a temer más al siervo que al propio Dios, y cuando esto sucede, la fe deja de ser fe, se convierte en una prisión. La iglesia que afirmaba liberar almas, en realidad, estaba reuniendo sirvientes, y el niño que creció soñando con el cielo, se había convertido en un hombre encadenado, rezando en su propia celda. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que la fe que vivía y predicaba no era la misma para todos. Dentro del templo, se exigía humildad a los fieles, pero el lujo estaba reservado para quienes estaban a cargo. Nosotros, los sirvientes, ayunábamos durante días, contábamos monedas para comprar comida, y aún así, se nos enseñaba a agradecer la bendición de servir. Mientras tanto, los ministros y sus familias vivían en casas grandes, con autos nuevos y ropa fina. Decían que esto era el fruto del esfuerzo espiritual, y nosotros lo creíamos porque era más fácil creer que cuestionar. Recuerdo un domingo, al final de una gran celebración, el siervo había pasado por la ciudad, y todos aportamos lo que teníamos para recibirlo con honor. Algunos hermanos vendieron muebles, otros se llevaron el poco dinero que habían ahorrado para el alquiler. Cuando llegó la procesión, vi coches de lujo reluciendo al sol y a un grupo de ministros con trajes caros, sonriendo como si estuvieran en una fiesta. La gente lloraba de emoción, alzaba las manos y gritaba, «Gloria a Dios». Y yo también grité, pero en el fondo, algo me decía que esto no era fe, era teatro, un teatro caro, pagado con el sacrificio de los sencillos. Las ofrendas se multiplicaron, hubo campañas para la obra, para el nuevo templo, para el viaje del siervo, para los hermanos necesitados, pero nadie sabía a dónde iba el dinero. Hacer preguntas estaba prohibido. Si alguien se atrevía a cuestionar, pronto salían las palabras, dudas de la administración divina, y ante tal pregunta, el miedo podía, más que la razón. Así que permanecimos en silencio, por fe, por respeto o por cobardía. Fue por esta época que comenzaron los rumores, comentarios susurrados en los pasillos, miradas sospechosas, frases que terminaban con «pero no digas que te lo dije». Se hablaba de ministros que abusaban de hermanas jóvenes, de hermanos expulsados, por intentar denunciar, de viajes donde el trabajo espiritual se confundía con placer y poder, pero todo se negaba con vehemencia. Son calumniadores del diablo, decían, el enemigo siempre ataca la obra más pura, y la gente creía, porque creer era más seguro que ver. Yo mismo he escuchado historias que me han quitado el sueño. Un hermano que sirvió cerca de siervo me contó en secreto que el dinero entraba y salía sin registro, que algunas donaciones especiales provenían de empresarios que buscaban favores espirituales. Otro comentó sobre jóvenes elegidas para acompañar al apóstol en viajes, pero nadie podía probar nada, y todos temían ser tildados de rebeldes. Dentro de la iglesia, la peor condena no era perder la fe, sino ser expulsado, porque quien era expulsado dejaba de existir, era borrado de la comunidad, de su familia, de la historia. Aún así, hubo momentos en que el conflicto me corroía. Veía el brillo de los anillos en los dedos de los ministros mientras predicaban sobre la humildad. Veía a sus esposas con vestidos caros, mientras sus hermanas cosían ropa usada, y me preguntaba en silencio, ¿de verdad necesita Dios tanta oración para ser adorado? Pero pronto el miedo me silenció. Recordé las palabras que había escuchado desde niño, no critiques al servo, o caerás en desgracia. Un día, en una reunión privada, escuché a un ministro decir algo que nunca he olvidado: la fe del pueblo se sustenta en la imagen del servo. Si esa imagen cae, todo se derrumba. En ese momento,
comprendí que la verdad era vista como una amenaza. La verdad podía destruir la estructura, podía despertar al pueblo, podía liberarlo. Y así, fue silenciada. La manipulación era sutil pero constante. Cada sermón reforzaba la idea de que el sufrimiento formaba parte de la fidelidad. Si dudas, Dios te está probando. Si ves injusticia, calla, porque la justicia divina es perfecta. Si el siervo hace algo que no entiendes, no deberías entenderlo, pero deberías obedecer. Estas frases eran el muro que nos rodeaba, y nosotros, cansados de luchar contra el miedo, nos acostumbramos a vivir en una prisión espiritual. Hubo momentos en que quise gritar, pero recordé cuántos antes que yo habían desaparecido por hacer preguntas. Recuerdo a un hermano llamado Abel, un hombre sencillo, carpintero. Empezó a dudar del uso de las ofrendas. En una reunión, dijo que Dios no necesitaba tanto dinero para salvar almas. 3 días después, lo acusaron de tener un espíritu de rebelión y lo expulsaron. Su familia tuvo que mudarse a otra ciudad. Nunca lo volví a ver. Eso me enseñó que el precio de la duda era el exilio. Aún así, algo dentro de mí ya no podía callar. Vi a madres llorar porque sus hijos habían sido enviados a misiones sin retorno, mientras sus líderes se iban en aviones privados. Vi a hermanos vendiendo todo lo que tenían por el trabajo, mientras que, siervo apareció con trajes nuevos, relojes nuevos, mansiones nuevas, y todos decían que era una bendición. Hubo un momento en que consideré irme, pero el miedo a perder mi salvación me tenía cautiva. Creía que si dejaba la iglesia, estaría traicionando a Dios. Así que decidí quedarme y servir, quedarme y creer que, de alguna manera, Dios lo arreglaría todo. Dios probará mi fidelidad, me repetía como si rezara. Pero la verdad es que no me quedé por fe, sino por miedo. Me quedé porque ya no sabía quién era fuera de ese sistema. Me quedé porque, incluso viendo las sombras, me decían que la luz estaba ahí. Me quedé porque, dentro de mí, la culpa y la esperanza libraban una batalla diaria. Hoy entiendo que no callamos por cobardía, sino por supervivencia. Callamos porque queríamos creer que el bien aún prevalecía sobre el mal. Callamos porque pensar lo contrario nos aislaría, y nadie quiere estar solo cuando se promete el infierno a quienes desobedecen. Callábamos porque creíamos que la verdad podía destruir la fe. Y quizá era cierto, la fe cimentada en mentiras no puede resistir la verdad. Pero lo que no sabía entonces es que la verdadera fe no teme a la luz, solo teme al silencio, y fue este silencio el que, poco a poco, empezó a destruirme por dentro. Era una mañana de domingo, como tantas otras, cuando mi fe empezó a desmoronarse. El templo estaba lleno, el coro cantaba y el resplandor dorado de las cortinas reflejaba la luz del sol. Todo parecía perfecto. Había servido durante décadas. Conocía cada rincón de ese lugar, cada rostro, cada himno. Pero ese día, por alguna razón, algo me decía que el cielo estaba a punto de desgarrarse desde dentro. El servicio había terminado y me quedé para ayudar a limpiar el salón. Fue un privilegio poder servir dentro del templo principal, donde solo se permitía la entrada a los más fieles. Caminé hacia una de las habitaciones laterales, la que llamaban la oficina de los ministros, y fue allí donde vi algo que nunca debía haber visto. La puerta estaba entreabierta. Dentro, un ministro hablaba con una joven, quizás de 17 años, que temblaba y lloraba. Estaba a punto de pasar, pero sus palabras me detuvieron. La presionó, diciendo que la fidelidad al servo se demuestra con obras y que su silencio sería una ofrenda a Dios. Sus manos la sujetaron por los hombros con fuerza. Mi corazón se aceleró. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. El miedo me paralizó, pero me quemaba la conciencia. Ella le rogaba que la dejara ir, pero él hablaba de obedecer a la autoridad espiritual. En ese instante, me di cuenta de que lo que veía no era una excepción. Era parte de algo más profundo y oscuro. Cerré la puerta lentamente y salí, con el estómago revuelto. El sonido de su llanto resonando en mis oídos. Esa noche no dormí. Intenté convencerme de que tal vez había malinterpretado, de que no podía ser lo que parecía, pero el corazón no miente. Al día siguiente, busqué al pastor principal de la congregación. Temblando,
Le conté lo que había presenciado, me escuchó en silencio, y cuando terminé, simplemente me dijo: hermano José, nunca repitas eso, el enemigo quiere usar tu boca para destruir la obra. Sentí un escalofrío en el cuerpo, intenté insistir, decirle que hablaba en serio, que esa joven necesitaba ayuda. Él golpeó la mesa con la mano y gritó: cuidado, estás dudando del siervo y sus ministros, no te metas en lo que no le pertenece. Desde ese momento, me di cuenta de que había cruzado una línea invisible. Ya no lo veían como un sirviente fiel, sino como alguien peligroso. En los días siguientes, comenzó la presión. Me citaron a reuniones correctivas, me interrogaron, me acusaron de sembrar dudas. Uno de los ministros mayores me dijo fríamente: hermano José, usted sabe que hablar contra la autoridad es hablar contra el Espíritu Santo, y quien blasfema contra el Espíritu no tiene perdón. Estas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Yo, que había servido lealmente durante más de medio siglo, ahora era tratado como un traidor. Pronto, empezaron a correr rumores. Decían que estaba confundido, que Satanás me había tocado el corazón. Los hermanos empezaron a evitarme. Se cerraron las puertas, me apartaron de mis funciones hasta que el Espíritu me lo restituya. Sabía lo que eso significaba: el silencio forzado. El aislamiento era el castigo más cruel dentro de la iglesia, pero no pude callarme. Busqué a la joven, pero ya no estaba. Dijeron que la habían enviado a otra ciudad para servir en una misión especial. Sabía que era mentira. La desesperación me invadió. Fue entonces cuando comprendí la enormidad del sistema en el que estábamos atrapados. Nada ocurría por casualidad, nada escapaba al control de los líderes. Ellos decidían quién vivía, quién caía, quién hablaba y quién desaparecía. Esa semana fue la más larga de mi vida. Pasé horas de rodillas, pidiéndole a Dios que me mostrara qué hacer. Señor, dije, si hablar es pecado, ¿por qué me duele tanto callar? Sin embargo, el silencio de Dios era ensordecedor, y en ese vacío, algo dentro de mí se quebró por completo. Un mes después, recibí una carta firmada por 3 ministros. Decía que mis palabras habían ofendido la santidad del cuerpo espiritual y que debía abstenerme de asistir a las reuniones por tiempo indefinido. Era la forma elegante de decir que estaba excomulgado. Ningún hermano vino a visitarme, ninguno de los que consideraba amigos me habló. Para ellos, yo ya no existía, pero incluso afuera, el miedo persistía. Sentía miradas que me seguían por las calles, susurros al pasar. Un día, me encontré con un viejo compañero de trabajo. Cuando intenté hablar con él, solo murmuró: hermano, por favor, no me internes. Ese fue el golpe final. Era un fantasma entre los vivos, un enemigo de la fe que había ayudado a construir. Fue entonces cuando comprendí el verdadero significado del pecado. Durante décadas, me habían enseñado que el pecado era desobediencia, duda y pensar por mí mismo. Pero no, el verdadero pecado era guardar silencio ante el mal, porque el silencio protege al culpable y condena al inocente. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. He permanecido en silencio ante la injusticia. He llamado fe al miedo y he aceptado las mentiras como voluntad divina. Ese día, el día que vi lo que no debía haber visto y fui castigado por decirlo, el templo perdió su brillo. Las voces que una vez parecieron celestiales ahora sonaban como ecos lejanos de un engaño colectivo. Comprendí que la luz que tanto amábamos era, de hecho, una cortina que ocultaba la oscuridad. Y por primera vez, sentí lástima por quienes aún estaban dentro, arrodillados, creyendo servir a Dios, cuando en realidad servían a un imperio de miedo y silencio. Desde entonces, nunca he vuelto a ser el mismo. La fe que sustentaba mi vida se desmoronó, pero algo nuevo comenzó a nacer, una fe sin templos, sin mediadores, sin miedo, una fe hecha solo de conciencia y verdad. Ese día entendí que el verdadero pecado era callar, y tal vez ese fue el primer día en 62 años que realmente comencé a conocer a Dios. Tras el día que denuncié lo que vi, mi vida quedó reducida a cenizas. Lo que una vez fue mi hogar espiritual se convirtió en un campo de juicio. Me llamaron hereje, traidor,
instrumento del enemigo. El templo que tantas veces había purificado con lágrimas y devoción, ahora me rechazaba como si fuera un leproso espiritual. Durante más de 6 décadas, me había levantado antes del amanecer para servir, cantar y obedecer. Y bastó una sola palabra, una verdad incómoda para que todo lo que había construido se borrara en cuestión de días. La persecución comenzó silenciosamente, como una sombra que se extendía lentamente. Primero, las miradas. Al entrar al templo, los hermanos apartaron la mirada. Los niños a quienes había enseñado a rezar ya no me saludaban. Luego vinieron los murmullos. Dicen que el hermano José cayó en tentación. Parece que habló en contra del siervo. Que Dios se apiade de él. Cada frase era una puñalada, porque sabía que estas personas, las mismas que me habían puesto como ejemplo ahora, me veían como un enemigo de la fe. Pronto, las puertas comenzaron a cerrarse. Uno de los ministros anunció a la congregación que el hermano José había perdido el espíritu de obediencia y que su lengua había sido utilizada por el adversario. No hizo falta decir nada más. Todos comprendieron que me habían marcado. Desde ese momento, estaba muerto para ellos, muerto espiritual, social y emocionalmente. El peor castigo en la luz del mundo no era la excomunión formal, era el olvido. Te dejaban desaparecer poco a poco, hasta que ya nadie pronunciaba tu nombre. Mis amigos más cercanos dejaron de visitarme. Algunos cruzaban la calle al verme, otros simplemente agachaban la cabeza, avergonzados, incapaces de mirarme. Incluso mi propia familia se sentía presionada. Uno de los ministros vino a mi casa y le dijo a mi esposa: hermana, si sigues a tu esposo, perderás la gracia. Lloraba todas las noches, dividida entre el amor y el miedo. Durante un tiempo, siguió yendo sola a la iglesia, llevando a nuestros nietos, fingiendo que todo estaba bien. Pero cuando se dio cuenta de que me observaban y le pedían que rezara para que Dios me castigara, decidió irse en silencio. Yo, sin embargo, no tuve tanta suerte. Me seguían, me vigilaban, me amenazaban. Una noche, llamaron a mi puerta. Cuando abrí, no había nadie, solo una nota en el suelo. Decía: calla, José, o la maldición caerá sobre los tuyos. El papel temblaba en mis manos, pero el miedo ya no tenía la misma fuerza. Había visto demasiado, vivido demasiado como para seguir creyendo en maldiciones. Aún así, la soledad me pesaba. El aislamiento espiritual es una especie de muerte lenta. Te despiertas y el silencio te engulle. Ya no hay canciones, ni voces, ni himnos, solo el eco de tus propios pensamientos. A veces me arrodillaba en casa, intentando orar, pero no me salían las palabras. Sentía que había perdido a Dios. Era como si Él se hubiera quedado en silencio junto con todos los demás. Lloraba y decía: ¿dónde estás, Señor? Si has sido fiel toda mi vida, ¿por qué me has dejado solo? Pero fue en este desierto donde algo empezó a cambiar. Por primera vez en 62 años, comencé a pensar por mí mismo, sin las voces de los ministros, sin las órdenes, sin el miedo, y comprendí que tal vez Dios nunca me había abandonado, solo esperaba que lo buscara fuera de los muros dorados donde había estado preso. En los meses siguientes, seguí siendo objeto de persecución. Recibí cartas anónimas con versículos amenazantes: quien abandona la congregación muere. Espiritualmente, algunos decían que estaba enfermo por castigo de Dios. Incluso llegaron a decir que me había vuelto loco. Todo para que nadie se me acercara, para que mi verdad muriera conmigo. Pero irónicamente, fue en el aislamiento donde encontré la paz. Sin el ruido de himnos y órdenes, podía oír una voz diferente, la de la conciencia. Empecé a releer las escrituras por mi cuenta, sin la lente de los ministros, y descubrí que el Dios que predicaban no era el mismo Dios que yo encontraba en las páginas sagradas. Su Dios castigaba, el mío perdonaba. Su Dios exigía silencio, el mío pedía valentía. Su Dios habitaba en templos de mármol, el mío habitaba en el arrepentimiento sincero. Recuerdo que una mañana me desperté y sentí algo que no había sentido en años: ligereza. Salí al patio, miré al cielo y dije: si esto es ser hereje, prefiero serlo a seguir siendo esclavo. En ese momento, comprendí que la soledad que me habían impuesto era, en realidad,
mi liberación. Lo más doloroso fue darme cuenta de que muchos de quienes me odiaban estaban atrapados en el mismo miedo que una vez me aprisionó. No me odiaban por malicia, me odiaban porque verme libre les hacía cuestionar sus propias cadenas. Y en este contexto, pensar es el mayor de los pecados. Hoy, al mirar atrás, veo que lo perdí casi todo: amigos, estatus, comunidad, familia, pero gané algo invaluable, la verdad. Y con ella, encontré la fe que no depende de intermediarios ni dogmas. Una fe que no necesita aplausos ni líderes, solo conciencia y compasión. Con el tiempo, aprendí a perdonar, no por debilidad, sino por descanso. Perdoné a quienes me condenaron, a quienes me traicionaron, a quienes me maldijeron, porque comprendí que son prisioneros del mismo engaño, el engaño de confundir la voz de Dios con la voz de un hombre. Pensé que había perdido a Dios, pero solo había perdido a los que lo usaban para dominar. Y hoy, al cerrar los ojos, sé que Él nunca me abandonó. Dios no estaba en el templo que me expulsó, estaba en la fuerza que me mantuvo en pie cuando todos me dieron la espalda. Y es esta fuerza, esta luz silenciosa y verdadera, la que me acompaña hasta el día de hoy, mucho más allá de los muros dorados donde las mentiras aún intentan ocultarse bajo el nombre de la fe. Los años que siguieron a mi expulsión fueron los más tranquilos y largos de mi vida. Lo que antes era rutina, levantarme para ir a la iglesia, ponerme el traje, cepillarme los zapatos, tomar la Biblia y caminar al templo, se desvaneció de repente. Ese ritmo, que durante 62 años había dado sentido a mi existencia, se desvaneció como si me hubieran arrancado el suelo bajo mis pies. Por primera vez, no tenía dónde estar, ningún grupo al que llamar mis hermanos. Solo quedaba el eco de mi propia respiración y una pregunta que me atormentaba: ¿y ahora, quién soy yo, si ya no formo parte del pueblo de Dios? Durante mucho tiempo, viví con el temor de ser maldecido. Eso fue lo que me enseñaron, que quien abandona la iglesia está condenado, que la gracia de Dios solo existe dentro de la congregación y que el mundo exterior es territorio enemigo. Este pensamiento me acompañaba cada mañana. Cuando enfermaba, pensaba que era un castigo. Cuando algo salía mal, pensaba que Dios me castigaba por hablar abiertamente. A veces, me despertaba en medio de la noche, sudando, y veía imágenes de la iglesia en la oscuridad, el altar, el púlpito, los himnos. Todo se fundía en un solo sueño que apestaba a miedo y anhelo. Fueron años de desierto espiritual. Caminaba por las calles y oía el lejano sonido de los himnos provenientes de alguna congregación, y me dolía el corazón. Incluso extrañaba lo que me había hecho daño: las voces, la rutina, la disciplina, porque, de alguna manera, ese cautiverio también era lo que me hacía sentir viva. Es difícil explicar el vacío que queda cuando el miedo desaparece, pero la fe aún no se ha afianzado. Era libre, sí, pero perdida. Durante mucho tiempo, intenté orar, pero no me salían las palabras. Era como si un muro invisible me separara del cielo. Me arrodillaba y empezaba a decirle: Señor, y el resto se me moría en la garganta. Parecía que Dios me había abandonado, junto con todos los demás. Había días en que me sentaba solo en el patio, viendo la puesta de sol, y pensaba: quizás tenían razón, quizás estoy condenado. Pero dentro de mí, una pequeña chispa se negaba a apagarse. Un día, decidí hacer algo sencillo: dar un paseo. Caminé hasta el campo al que solía ir de niño, mucho antes de saber de la iglesia. El viento soplaba suavemente y el susurro de las hojas era la única canción a mi alrededor. Me senté en el pasto y lloré, no lágrimas de dolor, sino de agotamiento. Y fue allí, en medio del silencio y la soledad, que sentí algo que no había sentido en décadas: paz. Una paz tan discreta y pura que ninguna predicación jamás había podido darme. En ese momento, comprendí algo que ningún ministro me había dicho jamás: Dios no estaba en el templo que me rechazó. Dios no necesitaba oro, ni coronas, ni altares. Él estaba allí, conmigo, en la tierra, en el viento, en mi aliento. Y comprendí que la culpa que cargaba era una invención humana, un arma para mantener a la gente cautiva, porque el Dios verdadero no castiga a quienes buscan la verdad,
libera a quienes tienen el valor de mirarla. Desde ese día, comencé a reconstruir mi fe. No volví a ningún templo, no busqué nuevos pastores, ya no quería intermediarios. Aprendí a hablar con Dios como se habla con un amigo, sin miedo, sin rituales, sin formalismos. Le decía, Señor, hoy no sé si creo o dudo, pero quiero conocerte sin miedo. Y era como si, en lo más profundo de mi alma, alguien me respondiera con un silencio sanador. Poco a poco, dejé de temer las palabras que antes me aterraban. Dejé de llamar blasfemia a lo que era solo un pensamiento. Dejé de pensar que cuestionar era desobediencia. Comprendí que la verdadera fe no requiere vigilancia, sino conciencia, y cuanto más me alejaba de los muros de la iglesia, más cerca me sentía de Dios. Conocí a otros que habían pasado por lo mismo, exmiembros que también habían sido llamados herejes, traidores, desertores. Sus historias eran diferentes, pero el dolor era el mismo, y en cada una de ellas, vi un reflejo del mío. Fue de ellos que aprendí el valor de la empatía, porque todos habíamos sido moldeados por el mismo miedo, alimentados por la misma culpa, y necesitábamos sanar juntos. Con el tiempo, empecé a escribir. Al principio, solo eran notas en viejos cuadernos, recuerdos, oraciones, reflexiones. Más tarde, me di cuenta de que esas palabras podían ayudar a otros. Escribir era como exorcizar el miedo. Cada frase era una forma de recordarme que seguía viva y que el amor de Dios nunca me había abandonado. Un día, años después, volví a pasar por delante del antiguo templo. La puerta estaba abierta y oí al coro cantar el mismo himno que tantas veces había cantado en mi juventud. Detuve un momento, el sonido era hermoso, pero ya no me cautivaba. Era como oír un eco lejano de una vida pasada. Sentí compasión, no ira, porque sabía que muchos allí eran como yo, creían servir a Dios, cuando en realidad servían al miedo. Seguí caminando, y mientras el sonido de los himnos se desvanecía tras de mí, sonreí por primera vez en mucho tiempo. Mi corazón se sentía ligero, limpio, como si finalmente hubiera hecho las paces con el cielo. Ya no necesitaba templos, mediadores ni bendiciones humanas. Había encontrado lo que siempre había buscado, no en altares de oro, sino dentro de mí. Hoy, cuando hablo con Dios, no pido nada, simplemente doy gracias. Le doy gracias por sacarme de la oscuridad de la obediencia ciega, por enseñarme que la fe no es sumisión, es libertad, y por mostrarme que el silencio, el mismo silencio que una vez me aterraba, es donde más habla. Descubrí que Dios no estaba en los altares de oro, sino en el silencio de mi alma libre, y es en este silencio, y solo en él, que encuentro la paz que ningún hombre, ninguna iglesia, ningún siervo ha podido darme. Los años siguieron pasando, y el silencio que una vez me había aislado comenzó a transformarse en algo más, en un espacio donde otras voces comenzaron a resonar. Al principio, pensé que mi historia era única, que había sido un caso aislado de desilusión, una excepción dentro de un cuerpo supuestamente sagrado, pero pronto me di cuenta de que no estaba sola. Había muchas otras personas como yo, heridas, confundidas, marcadas por la misma culpa y el mismo miedo, antiguos miembros que habían sido expulsados, silenciados o destruidos por atreverse a pensar. El primer encuentro fue casual. Un día, en una pequeña plaza de Guadalajara, me encontré con un hombre que me reconoció de lejos. Su rostro me resultaba familiar, pero estaba envejecido y demacrado. Era el hermano Mateo, desaparecido de la congregación hacía más de 20 años. Se acercó lentamente, como si temiera ser visto, y me dijo, hermano José, pensé que aún estaba dentro. Hablamos durante horas, como si el tiempo no hubiera pasado. Me contó su historia, cómo lo habían silenciado tras denunciar el abuso de una joven por parte de su pastor local, y cómo lo había perdido todo, su trabajo, su familia, su fe. Mientras hablaba, vi en sus ojos la misma desesperación que una vez vi en los míos. A partir de entonces, otros nombres, otras voces comenzaron a surgir. Personas que vivían escondidas, temerosas de la persecución, jóvenes que habían huido, mujeres manipuladas, familias destruidas por la doctrina del miedo.
Fue como si, al romper el silencio, hubiera abierto una puerta que llevaba décadas cerrada, y al otro lado, comenzaron a surgir los gritos reprimidos de cientos de almas. Cada testimonio que escuchaba era como revivir el mío. Las historias se repetían con aterrador detalle, ministros que se enriquecían mientras el pueblo pasaba hambre, líderes protegidos tras cometer abusos, hermanos obligados a mentir para preservar la imagen del siervo. Todos tenían algo en común, ¿no? El miedo a perder la salvación, a ser rechazado, a ver a la familia destruida. Fue entonces cuando comprendí que todo el sistema se había construido sobre estos cimientos. El miedo era el pegamento que mantenía unido al imperio. Me armé de valor y comencé a registrar estas historias. Al principio, solo para mí, como un diario de recuerdos, pero pronto comprendí que no era solo un asunto personal, sino una necesidad colectiva. La verdad ya no podía ocultarse. Escribir era mi forma de luchar, de dar voz a quienes nunca habían podido hablar. Cada palabra era un acto de resistencia contra el silencio impuesto durante tantos años. Con el tiempo, formé un pequeño grupo con otros exmiembros. Nos reuníamos discretamente en casas, cafés, incluso en plazas. Hablábamos en voz baja, como quienes aún temen a los muros. Pero allí, entre nosotros, había algo que no existía en la iglesia. Libertad, libertad para dudar, para llorar, para sanar. En una de estas reuniones, una mujer llamada Teresa se puso de pie y dijo: durante años creí haber perdido la fe, pero ahora entiendo que lo que perdí fue el miedo. Esta frase me impactó profundamente, porque eso era exactamente lo que todos hacíamos, cambiar el miedo por la verdad. También descubrí que había grupos de exmiembros en otras ciudades, incluso en otros países, que compartían experiencias similares. Jóvenes que nacieron en la iglesia y huyeron al descubrir los abusos, hombres que se vieron obligados a participar en campañas fraudulentas, mujeres que fueron amenazadas por negarse a servir a los ministros, y en cada historia se cernía la misma sombra, el nombre del siervo de Dios. Empecé a comprender que el problema no era solo moral, sino estructural. El sistema había sido diseñado para proteger el poder, no la fe. Las palabras sagradas se usaban como muros para ocultar la corrupción, y los versos se transformaban en cadenas para atar las conciencias. La obediencia era la moneda de cambio, y la culpa, la herramienta de control. Cuando finalmente comprendí la magnitud del asunto, sentí rabia conmigo misma por haber sido parte de la maquinaria, por haber creído, predicado, defendido, obedecido. Pero esta rabia, con el tiempo, se transformó en algo más noble, una vocación. No podía morir cargando conmigo el peso de la verdad, porque, si el silencio había sido el instrumento que lo mantenía todo en pie, tal vez las palabras podrían ser el arma que derribaría los muros. Fue entonces cuando decidí hablar públicamente. Grabé un video sencillo, con mi rostro ya envejecido y manos temblorosas, relatando todo lo que había vivido. Dije: no hablo por odio, hablo por justicia, no busco venganza, busco la verdad. Al principio, pensé que nadie me escucharía, pero los mensajes empezaron a llegar. La gente me agradecía, decía que lloraban, que se sentían identificados, que por fin entendían que no estaban solos. Un joven me escribió: hermano José, nací en esa iglesia, pensé que Dios me odiaba por dudar, pero hoy entendí que dudar no es pecado, es el comienzo de la libertad. Estas palabras me hicieron llorar como no lo había hecho en años, porque me di cuenta de que mi dolor finalmente tenía un propósito. El miedo que me había perseguido durante tanto tiempo empezó a desvanecerse. Las amenazas, las cartas, los insultos que seguía recibiendo ya no importaban. Cada persona que se liberaba, cada voz que se alzaba, era prueba de que el imperio del silencio se desmoronaba. Hoy sé que la verdad nunca fue solo mía, pertenece a todos los que sufrieron, a todos los que creyeron y fueron traicionados, a todos los que aún temen hablar. La verdad es el hilo invisible que nos une, a los que fueron expulsados, a los que aún están presos, a los que un día comprenderán que la fe y la obediencia ciega no son lo mismo. No soy ninguna santa, llevo culpa, errores y cicatrices, pero después de toda
una vida sirviendo al miedo, he aprendido que el silencio es el peor de los pecados. No soy un santo, pero me cansé de callar lo que muchos saben y nadie se atreve a decir. Y si mi voz llega a un solo alma perdida, si sirve para que alguien se atreva a romper su propio silencio, entonces cada lágrima, cada pérdida y cada exilio habrán valido la pena, porque ningún templo puede contener el poder de la verdad cuando finalmente decide hablar. Las luces del estudio son tenues, pero la mirada de José atraviesa la cámara con la fuerza de quien carga con 6 décadas de fe y silencio. Sus manos arrugadas tiemblan levemente, pero no de miedo. Es emoción, es un recuerdo vivo. Respira hondo y comienza, en voz baja, cansada, pero firme. Durante 62 años, serví dentro de un templo creyendo que la obediencia era amor, que el silencio era fe, y que callar las injusticias era una forma de proteger a Dios. Pero hoy entiendo que Dios no necesita defensores, necesita corazones honestos. Por un instante, el silencio se apodera de todo, baja la mirada, cierra los ojos y continúa. Me costó toda una vida darme cuenta de que el pecado no estaba en dudar, sino en aceptar la mentira como si fuera verdad. Me enseñaron que cuestionar era rebelión, pero ahora sé que a veces la rebeldía es la forma más pura de fe, porque el verdadero Dios no se ofende cuando uno busca la verdad. Al contrario, Él se revela. La cámara enfoca lentamente su rostro. La voz de José cobra fuerza y habla como si ya no necesitara aprobación, solo ser escuchado. ¿Será que Dios quiere tu silencio, o tu conciencia limpia? Estas palabras resuenan. Las repite más despacio, mirando directamente al público, como si se dirigiera a cada persona individualmente. Yo lo aprendí tarde, pero tú todavía estás a tiempo. José hace una larga pausa. El único sonido es el viento, apenas un susurro. Continúa. Si estás escuchando esto y todavía tienes miedo, quiero que sepas que no estás solo. Muchos de nosotros vivimos toda una vida creyendo que Dios nos castigaría por hablar, pero Dios no castiga al que dice la verdad. Dios castiga al que usa su nombre para ocultarla. Sube un poco el tono, con la emoción de quien transforma el dolor en esperanzas. Durante años pensé que al salir del templo había perdido a Dios, pero ahora sé que solo perdí a los hombres que se creían dueños de él, porque Dios nunca estuvo encerrado entre muros dorados, ni vestido de títulos humanos. Dios vive donde hay amor, donde hay justicia, donde hay libertad. Y la libertad, hermanos, no se compra con miedo. Una lágrima le corre por la cara. José sonríe levemente, no con tristeza, sino con paz. Hoy tengo 80 años, y no me quedan fuerzas para pelear, pero sí me queda voz, y la usaré hasta el último día para decir lo que muchos callan, no por odio, sino por amor, porque el amor sin verdad es solo servidumbre, y la fe sin conciencia es solo un teatro. Respira profundamente y habla más despacio, con una serenidad que parece romper el peso del relato. Yo sé que tal vez este video llegue a personas que aún están dentro, que me van a insultar, que dirán que estoy perdido, pero quiero que sepan algo, no estoy perdido, estoy libre, libre del miedo, libre de la culpa, libre del silencio. La imagen se corta a un plano más cercano, concluye con voz entrecortada pero firme. Si alguna vez te dijeron que dudar era pecado, recuerda, fue dudando que los hombres encontraron la verdad. Y si alguna vez te dijeron que el siervo está por encima de ti, recuerda, ante Dios, nadie está por encima de nadie. La música de fondo va creciendo poco a poco, adquiriendo un tono esperanzador, casi celestial. José levanta la vista una última vez y cierra con sus palabras más sentidas, porque después de tantos años entendí algo simple. La fe no se compra con silencio, se construye con verdad. Y el silencio solo sirve a los que temen perder el poder. Se inclina ligeramente hacia adelante y habla en un tono directo, como una invitación íntima. Comenta, estoy despierto, quiero saber la verdad. Deja tu like si esta historia te tocó. Suscríbete para más testimonios reales. Mira el siguiente video, otro testimonio de alguien que también vivió lo que nadie se atreve a contar. Finalmente, la pantalla se oscurece lentamente,
mientras su voz, ahora fuera de campo, pronuncia la frase que se convertirá en símbolo de su liberación, porque Dios no habita en templos de oro, sino en corazones que se atreven a decir la verdad. El sonido del viento se mezcla con el eco de sus últimas palabras, y cuando todo se desvanece, lo que queda es la sensación de que, por fin, José Ramírez, el hombre que vivió toda una vida con miedo, ha encontrado lo que buscaba desde niño, un Dios que habla, no a través del poder, sino a través del silencio de un alma libre.